Pues hace 2 semanas, yo no estaba hace 2 semanas, pero estaba nuestro hermano Luis y él empezó a enseñarnos acerca de la vida de Abraham. Na okwata rali hapishimirli nije na raitza nije que na iate na viret rijoi Luis riguame echa sali li echa mi vinerli. Abraham también ha obtenido otro nombre de Dios, de parte de Dios, como Abraham. Di nari na rijoi Abraham riguamiko nari batsawarako que nechirka riguam niri. Abraham riguam niri imnam peko ma Abraham riguarralio no ruami. No sé si se acuerdan de la promesa que Dios dio a Abraham. At natasako nari am natasako pirka ruyelio no ruami echi Abraham. Vamos a verla en la pantalla aquí en un momento. Mai nepana irpa. En Génesis 12 encontramos, sí. En Génesis 12, los primeros 3 versículos, Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dihip koranam nira nari nepa yana hani abe mat miriwirki chanati bire rihoi Abraham ke na muki urashito chanati li chana onoram nawari echa Abraham yo aguasaroya li ruyeli li nana mut ruyeli hani li onorami nije onorami herkami anema mujer Abraham rigüesa chana nari we hapchana mujer pirre chana rigüesa nari chana rigüema mujer ni wera itemare na nari mujer honora ni wera ipori yenso chana rigüema y nije onoruami mi ruyema kum shimea Abraham tamina hatka kinashimi herkaruye onoruami na yenso heaneri Abraham nije runa hitman nari mujer ni wera itemara ranara nari shuahap chiki nari mujer ni wera itemara nisako runa hena hitma ri nari yenso ni heonu ruami mi uwirma imna runi man nari mujer ni wera riwalira ari yenso mujer uwirma harret raramri ri ni he con mi uwirma heaneri ri heaneri harret raramri hap mi yo anikwasa o mi namuti mi ruyesa ni he con nari que uwirma inena ho mujer una shuwaba raramri hap chikin ni rusa mi yo hap chiki piresa mi yo ani heko a uwirma he nechirkan elio no ruami. Entonces vemos varias cosas que Dios ha prometido a Abraham. Na namuti hap onoruam ruyeli Abraham buenateam niri. Dios ha dicho a Abraham: te voy a dar una nueva tierra. Onoruam ruyeli echa Abraham ni he onoruami bilet buwe mi llama. Te voy a dar muchos descendientes. Liyenso wikam ranema heaneri. Voy a hacer que tus descendientes se hacen como una gran nación. Li mujer ranara harret ranema li nechirka hapri ne chuni sanari mujer shuwaba itemare. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Ni he onoruami mi uwirma mujer Abraham li buenateam ni mujer. Y también voy a hacer que desde tus descendientes, desde tus hijos, va a venir una persona que va a bendecir a todas las familias del mundo. Imna herka heaneri onoruami vire ranara mujer ni wera hapnari nari chapimea ni vire nari chana mi llama li ech ranara mujer ni wera ranara ech nari waruna hitma. Esas son muchas y grandes promesas de Dios. Echko haponoruam ruyere Abraham buenateam niri. Y lo que veremos hoy es que Dios siempre cumple su palabra.
Rihipito moje mati nena haperka onorruami ko anari aniwana mute hapino yani hapniwama. Eso pueden poner en su hoja. Dios siempre cumple con su palabra. Sana nari oshiwa onorruami shinibi aorana mute haptami ruye. Ustedes se recuerden cuál es la manera de cómo podemos ser perdonados y aceptados por Dios. ¿Qué es necesario por esto? Rihip ko nataba churka onorruam tami kuwikaura tamilla. Churka onorruam tami anaki. Pirka oraba haperka onorruam tami weharema. En las historias que hemos visto hasta hoy, lo hemos visto varias veces. Shuwaba hap namute hap tomoje mat vinerri ma jarrets namut matzi. Para que nosotros podamos ser aceptados por Dios se requiere fe, sacrificio y sangre. Pirka neguari onorruam tami hitra, pirka tami tana onorruami. Heani haperka batsatum he wichipa hecho onorruami imna nari vino iniwaraira. Aquí lo dice otra vez, el perdón de Dios viene a través de fe, sacrificio y sangre. Haperka onorruam ko tami wikauma, tami nigeni wala shurara pabakma. Onena onorruam ko heani batsatum herramri wichipa onorruam ra itzara. Mina yenso nari echi sacrificio nari neguare naira. Eso hemos visto en la historia de Adán y Eva, podemos ver el dibujo. Mane chirkat viner que sabe que ya eche Adán, Eva yoa. Después de que ellos han pecado contra Dios, Haprillena Adán na Eva que hará nigiario no ruami. ellos mismos no han podido cubrir sus pecados. Hecho Juan carrijoy muki que Omer divino ni wara nari shurara pasoya. Pero Dios les ha dado una ropa hecho de un animal que fue matado por ese propósito. Ri nataba ne nari kirille nako echi patsawel rehom na echi muki matio se chiyen ri tabeko diono ruami ari vire wa di echi tabu wa hitla narita nari hapna iora echi yo apori. Un animal ha tenido que morir y dar su sangre para que Adán y Eva otra vez pueden ser aceptados de Dios. Vire wa mukuri di echi ni wara irabu wa echi yo apabakri Adán na Eva shurara di nari echi wa wichire yo akunari na patri. Y lo hemos visto también en la historia de sus hijos, de Caín y Abel. Di ne chirkat viner que na jarretso kwa rehoy apadan na Eva ranala niri chirka orari. Hemos visto que Abel tenía fe en Dios y él ofreció un sacrificio aceptable para Dios. Na vire rihoy Abel riweami Adán imna Eva ranara nari mi ari vire wa haprika onoruam ni hari ech wa wikaura kutania di onoruam ko ahareri haprika chirka orari na rihoy Abel riweami. Y el sacrificio que Abel hizo no era como el sacrificio que hizo su hermano Caín. Nena ho que ne chirkani wari na vire rihoy Caín riweami haprika bachidani ri. Caín ofreció verduras y frutas. Nibi onoruam ko sabe que ya haprika nari kuwikauma etrihoy onoruam ko ruyeri mujer ni wala shurara nata buwani wala ira pasoma shurara lima rosakam na hitam na bawesh matrihoy ni mujer ne chirkani heko mi weharema chirkani onoruami rihitla narihoy Abel riwami mi aribire buwa haprika tsanako echi Abel ko nari wikau kakutama tanma onoruami yana na virat rihoy Caín ko que ni hiario onoruami imna que mi aribire buwa di que lendi pekuch nari namut ni hari jire nari masana jire nari rakara dijitra onoruam ko que hareri. Pero Abel ofreció su mejor oveja, que ha tenido que dar su vida, su sangre para sacrificio a Dios. Dina Abel ko ba wena team ni hari onoruam pino ni warabuwak mi ari di ne que ne chirka orari Caín.
También en la historia de Noé y el gran diluvio, Ari yenso navirets nari historia, navirets ra itzara, Noé rigueame hapri, ni yen chukuri. hemos visto que Noé construyó un arca con una sola puerta. Sanakon tomujet nari matzi haprka Noé, warubar con iguari, tsaboch ni rako arkatane. Linari warubar con iguari no ruam ruyeli churkani wama, videpe erkaniri niwiri echi warubarco. Solo una manera de ser salvo del juicio de Dios. Pevirep ni ra churkaba que me atsanapatsan barco, ari que nari shirika, nari mukume arramri. Pevirep erka. Todas las personas que pensaron, pues yo me voy a salvar de otra manera, esas personas murieron. Echharrets ramri haptomuhet ritiwatsana, que wichilio no ruamra itzara, que ni hialio no ruami. Que arabe yeniri di echwabra ramri con Natali ni heko nari que ni llama nari vilets ni ran nari natama ni heko y necherka ni heke mukumea nenajo amukuri. Y las pocas personas que han creído, han tenido fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, esas personas fueron salvas. Pejorreu cuarramri echrarambre hab anihialio no ruami, echrarambre hab awichilio no ruambra itzorko, echvirepi peukwa, niri hab abakiri tsanatan erka, di echrarambre ko keshiri kashiwiri. Entonces allí vemos también la fe de Noé, podemos ver el próximo dibujo, como él confiaba en Dios. Nibi, naviransko, Jeani la fe de Noé. Ri raram ni rako fe nima hapri llena tomujet wichi hapri tomujet wichi hecho no ruam hapke tomero riteya chirkata nepa fe hecho no eco que riguario no ruami nena jovi noi awichiri hecho no ruam arka que nari que riwirsa dijitra nari o no ruam o wirri. Y en su fe Noé no solamente obedecía a Dios, sino también él después del diluvio él ofrecía estos sacrificios de sangre a Dios. Echinoeko peke wichi yamimi niri ono ruamra itla ni heari ono ruamra itla lihitra nari shinibi ono ruam yuara ichi imna nari na kuchbuwa mi aye saboch ni rako sacrificios ane. Y hoy vamos a ver en la historia de Abraham que todavía sigue siendo lo mismo, que Dios requiere fe, sacrificio y sangre de los hombres para ser salvos. Dinavirat rijoyo a Abraham rigoyami, perkama wikabami alishimirli, echinavirat rijoyo a jensot narit vinepa haperka abihit neware, wichiva, imna yenso nari sacrificios niwaba, llena jir wami aba haperka ono rompa mi harema, nenajo nari haperkat wikauka kutanpa. Hemos visto que Dios ha dado una promesa a Abraham de darle un hijo y muchos descendientes. Yenso matmatsi haperka onoruam ruyeri ech Abraham haperka orama vire ranara imna wikar ranara ranema. Pero Abraham llegó a tener 100 años y su esposa 90 años y no tenían un hijo. Nibi, onoruami ruyeri narihoi Abraham. Wikam ranema, wikam ni una mujer ranara. Nenajo echa Abraham, imna mukiura, mao tseram nahitri Abraham, mauram nahitri vino ni wara mukiura, li que tsobihi videp ranel orari ranara. ¿Había Dios olvidado su promesa? Onoruama que Natali pirka ruyeri echa Abraham. No. Que Sara después llegó a ser embarazada. Apri llena Abraham ni wara mukiwara Sara riwami aprima weuram niri aumerli nari ranea. Aunque a esa edad era imposible para ella tener hijos. Va weuram niri ma vino jarres ram con Natali ma que ombama nari raneya. Ella no tenía ninguna esperanza más de tener hijos. Vinoi echmoki sarako ma vinoi Natali ni heko ma que ombama raneya. Pero Dios hace lo que es imposible y da un hijo a Sara.
nenajo onorruamko uwirli eche Sara li onorruamko anari uwirli li omerli ranella. Y su hijo era Isaac, el hijo prometido de Dios. Li echi nari muchi hapnawarko Isaac riweam niri. Echi muchko hu haponorruam bruyeli Abraham mujer ranara nima. Si tienen una Biblia o celular con ustedes con una Biblia, pueden seguir conmigo. En Génesis capítulo 21 leemos de esta historia. Amorasa video shiribile Biblia onorruam ra etzerko ma nari nepatana Génesis riweami. Capítulo 21. Y leemos aquí los primeros 7 versículos. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concebió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quiere que le explique? Sí. Hipkoraram ni ra, natipo bararam ni ra. Jani, echirijo onsa onorruamko manatali, pirkarruyeli eche Abraham, Nasara, churahapurkachirkaneli, ari eche onorruamko nari maniwali, yiri hapurka Sarako maomerli ranella. Ari Sarako marropea masari, di manawali echta muchi, Isaac riweami, haprine eche Abraham ma wenari otseram niri, imna Sarako ma weuram niri, enechiri, di onorruam con ari chirkani wali, ari eche Abraham con mariwarali echta muchi, Isaac riweam niri. Di nari ma osana gorra weshimirsa, llena osana gorra weshimirsa, eche Abraham ko shikireli, eche nari Abraham ni wala haptana nari churkan mi anima haptana ishiya, tana shikireli eche rihoy. Ma osana gorra weshimirsa, hapurka chusha shikireli, hapurka churkan onorruam jurari herka heaneli hapurka churka orama. Ari Sarako heanili onorruami tami wejareri onorruam tami wirre hapurkani hejareya semea rishuwabraramir hapnari matzisa jenson nari achimea tami yoa hapurkani he ritsanako Abraham heanili hepka matzimea hapurka hepka mayema hapurkani he Abraham hapmau tseramhu imna Sara hapma weuramhu Marranema echi nechirkat ni satunho. Dios siempre cumple con su palabra. Tichanakot matzi hapruka onorruami que kare onorruam ko shinivi orama shinivini wama yirnamuti anibinoy. Y después pasaron los años, el bebé creció a ser un niño, creció hasta la edad como de unos 20 años de edad. Y Abraham, su padre, lo amaba muchísimo. Imna mashimir li echvami vali li echtamu chisak riwami otzerli hapriyenko ma osama kovami vali se basa. Y Abraham sabía, Isaac es el hijo de la promesa de Dios, es un hijo tan especial. Eche Abraham, Isaac honorako amachiye. Hapurka onorruami sapiri echto Isaac li echi vinoy ni hari hapurka churka nevino ruyeri. Pero Dios quiso probar la fe de Abraham, ver, Abraham tiene realmente una fe verdadera en mí, él me ama, él me sigue. Y minam pe onorruam ko heaniri ni he machinari, wet ne wichiwiri echi Abraham tami
ajare, tami anahata, tami awichi. Y entonces Dios lo dijo a Abraham que tomara su hijo Isaac y le sacrificara como un sacrificio para Dios. Nibi, onorom haniri, nihema chinari, wets narihoy Abraham, tami anahata, tami anaki. Dihip konije tanma, ech tatowi, hap nije vino yari, kutanma. Atami kuyasa, nije matsime haperka ech Abraham, tami ajare, nije ruyema haperka mi ama, ech tatowi, nije ribari rahitra. De eso leemos en Génesis 22, los primeros 2 versículos. Di ech narit mat viner ditzana, Génesis 22. Hecho cuabatzawera versículo. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nibi, na iati Abraham, echiwaru, rijo, yotzerrami, na iati Sara, echimuki, Abraham, nari mukiwara, ma waweurami, onoram ruyeri, ni hemi llama, vire ranara, li ech ranara, jarretz ranema, li wikana hitma, haprukani hemi wirma, keni? Tanahon sa hapri onorama, nari ni hari echi ranara, hapri mana wari tatuwi, Isaac riwami, hapmape waruna hitiri, hapri mausama koba miyama nisa onoram haniri, ni he kutan matsetsku wan ku ech tatuwi, hap ni he taniri. Di tanahe anina I, shinera we, hapri mashuwa namuti shimirli, onorami, ruyeri ech Abraham, dihaneri, Abraham. Di Abraham kohaneri, na ina ti onorami. Ali onoram haneri, Abraham. Tsapi, mujer ni wala ranara. Ech tatowi Isaac riwami. Ech birepira hap mujer na ora ranara. Birepira neamniri, que ora ali jarretzo bonira, bachirake. Ech birepi. Ech ranara hap mujer buen naki. Ech ranara mujer ni wala hap buena tempo. Isaac riwami. Imna kinashimashi panarina ikawi moriari wem. Y tsanaka wiko tsanami ama ech tatuwi yirbirebu waka. Mishikiremana iutala ripatam nari tam mesita tsanam rikama lim koshma. Ech rama mujer ni ranara. Haneri. Haprika ni geonorami mitana mi uwan kutana tat mujer ni tatuwi. Chirkamorama haneri. Ari haneri ni gen mi ruyema. Hasta el 12. No podemos imaginar el dolor que Abraham sentía al escuchar esas palabras de Dios. Hapri Abraham, aquel onoruami, dimatsiri pirkatania tionoruami, echebra Abraham ko weomonica asali, naraya ma, ketmatsi, nenajo, eche Abraham ko weomonica asali. El dolor de un padre que iba a perder a su hijo. Haprka echi Abraham, maunurake, kenakiri, mi aya vino ni ranara. Amachiye na ni gen asamo, man que orama ni ranara, di weo Mónica Sari. Él estaba pensando probablemente algo así. ¿Cómo puede ser que Dios me pide matar a mi propio hijo, mi hijo único que yo amo? Di echi Abraham con nat kasari. Chusha onoruami tami wan kutana ni gen ni wala ni he depin ni wala ranara. Hap ni he ba buena ki churka onoruam tsetsku wan tami kutana. ¿Y qué es de la promesa de Dios? Él me ha prometido este hijo y una descendencia de este hijo. ¿Y qué va a pasar con eso si mi hijo está muerto? Onoruami tami ruyeri tami aneri haprkani he kuwikarnanima. Riwikana hitman ni gen ni wala temara. Churkai kimi ani gen mi asa na repiranara hap ni geora. Na ni gen mi asa makech ne churkai kimi a churka ora monoruami. ¿Pero qué hizo Abraham después de escuchar esas palabras de Dios? Rihipko mamatsewa pirka orari echa Abraham anihiali echa onoruami hap onoruam ruyeri.
Leemos los versículos 3 a 8. Y como a leer en el versículo 3, y 4, 5, 6, 7, 8. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes». Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: «Padre mío». Y él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». «Aquí están el fuego y la leña». Isaac dijo: «Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham respondió: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Y los dos iban juntos. Génesis aneriami, capítulo osama koimnokwa, tsananari versículo wikia. Jeani Abraham, hapironorram marra itzle Abraham, yoa dijaneri también wan kuye jam geni ranara Abraham ko wilishri nari wilishri di nari matsapili vino ni wala burrito di shuwa namuti tsapili hapne waleri di yenzo nari jarretso kwarrijo itori hapno tsamniri imna yenzo nari tsapili vino ni wala ranara Isaac riwami na yenzo tsanaripa nari burrito ni wala ripopa tsana uchali nari kuku di ma vi nari honsa shimili haptsana onorram ruyeli kumshimea echikawi moriari wam di hapri ma vikyarra washimirli mash vikyarra washimirsa ketso vihini wali nawali mana wasako echa Abraham koma ya wiri vino ni wala bushira imna mariwali echiwaruka wi tsana mamuri patie ali echa Abraham geani vino ni wala notsari na irripishi na taburrito yo ni heavy imna ni geni wala ranara Isaac machimaba tsanaka wi moriari wami wichiwiri ashimaba titsanato muheko onorram yo atra itzaba onorram te wikarraba imna tzat uwan kunalino limpa tsana honsa echa Abraham ko tsapiri echi kuku imna nari ripa ni wala vino ni wala ranara uchali tsana Isaac ri vinoi Abraham ko tsapiri echi nari chirkatane na tsapiri na imna echi nari pilla itzana mashimirri echo kwanka ari ma Isaac vino ni wala ranara ra itzri dinarli vino onora lijaneri kino no di echi kino no janeri na iatina kuku na iatina na iatina lipilla nena hotabuwa hatmi aba komati ech tabuwa chirkanarli vino ni wala ranara di onora Abraham riwam kojaneri onorruami tamiyama echibuwa haptomujet neware nechirkaneli. Entonces, ¿qué hizo Abraham después de escuchar esas cosas muy duras, muy difíciles que Dios había pedido de él? Pirka orari echrihoy Abraham hapriyena ma onorruam nari ruyeri pirka niwama anijeari wetsko kenijeari. Abraham obedeció a Dios. Ri Abraham ko anijeari onorruami. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué obedeció a Dios? Porque era bien difícil hacer algo así. Chusha Abraham nijeari onorruam ruyeri tamikuyam geni ranara mi ama tim koshma ri echa Abraham ko anijeari onorruami chusha. Él obedeció a Dios porque Abraham tenía fe en Dios. Echa Abraham ko
ni hiayo no ruame, haperka, vinoi, chiam ni no ruam ra itzara. Si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, que creemos en Dios, eso se va a mostrar en que obedecemos a Dios y sus mandamientos. Tomoje, hapto atani, ni heko awichiam no ruam ra itzarko, hiani haperka tomoje, hapchirkat natko, tomoje yenso, ni hiaba no ruam ra itzara. Que wichibabi, ni hiaba yenso. Abraham no dijo, sí Dios, yo creo en ti, pero no voy a hacer lo que tú me pides. Echrijo y Abraham ko que hianiri, onoruami, ni heko an wichi mujer ra itzara, nena ho que mini hiama. Eso es demasiado y me voy a quedar aquí en mi casa y no hacerlo. Echba buena tem hujap mujer tamitana, waru hujap tamitana, ni heke omero ni geni ranara mi allá, ni heke nechirka orama. No esperaba mucho tiempo. El día siguiente, Abraham recogió todas las cosas necesarias para el sacrificio. Que nechirka orari eche Abraham, hapriyena onoruam ruyeli, taniri ta mi ya mujer ni ranara. Eche Abraham con que nari nat kayeri an llama pen que llama que nena ho wesa pukatsapili na mute hap newaleri rishimiri tsana eche waluka we haprka ni hiamo no ruamiri tsana nariku llama mujer en ranara mi no ni wala ranara. También recogió las cosas necesarias por un viaje largo de unos 3 días, un asno y siervos para ayudar. Eche Abraham ko wesa pukatsapili shuwaba na mute hapne waleri burrito, kuna, pilla, shuwaba, chiquine, guarema. Y después de 3 días llegaron a este monte, este lugar donde Dios había pedido hacer este sacrificio. Y kiarra we orari, yenelvi, hapsanana wamataka we, hapsanana mi ama, Isaac. Y Abraham tomó la leña y lo puso en la espalda de su hijo Isaac. Ri eche Abraham kotsapili eche uku na ripari popa nari Isaac ni wala ripopa tsana uchari eche uku. Y Abraham mismo tomó el cuchillo y las cosas necesarias para hacer fuego. Y Abraham kotsapili pilla na hapne warema yenso vino ni washikate. Y dejaron el asno, los siervos abajo del monte y Abraham y Isaac subieron este monte. Tanarlen kawi moriari wam tanari weri eche burrito mna eche kwan notami ri Abraham imna Isaac vi ri pamashimir ri tana nari kawi moya. Isaac estaba pensando, pues vamos a hacer un sacrificio de algún animal. Isaac ko nari amayeri bilets buwaka mi aba haprika uno ruam ni haba uno ruam tiyaba chirkana talibinoy. Pero no vio ningún animal. Nena ho kerriwari Y por eso él preguntó a su papá, mira, tenemos leña y cuchillo y para el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Dijitra Isaac ranara narri eche nari honora na iati tapilla na irripopa ni jeto naku komati eche buwa hap no ruap ni jaba. Y Abraham no quiso decirlo a su hijo que él iba a hacer el sacrificio. Ari eche Abraham ko que ruyeri haprka vino ni wala vino ranara Isaac ech nima buwa hap mukumea. Y por eso él dijo a su hijo, Dios a proveer a un cordero, un animal. Haprka eche Abraham que omerli ruyeya hitra Abraham ko ruyeri onoruami tamiyama ech buwa hap neware. Y seguimos leyendo aquí desde el versículo 9 a 14. Mai nepa na nari versículo kima imna mako imna nagot nawaba. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edifició allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trasvado por los cuernos,
en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. 9:14. Nibi. Hapri eche Abraham himna Isaac mana wali tsana takawi. Hapono ruam ruyeri. Abraham ko ayauri vileta mesita. Ditsana nali ripa uchali echiku. Mna nali shikat nali ku nali tsapiri echi nali vinoni wala ranara. Ali matsana ripata mesita tsana uchali vinoni wala ranara. Ali eche Abraham ko matsapiri tapilla. Maripaya ori tapilla haprka mami ama echi tatuwi. Ditsana honsa una ruam ko raitri Abraham yoa. Dije aniri ripa honsa rugachi aniri Abraham. Ri eche Abraham ko tsashine aniri ono ruami na ina ti ono ruami. Ri ono ruam aniri kitmi a mujer ni wala ranara. Kit namora haprka hip con hema yen amatsi haprka mujer tami wejare haprka mujer tami awichi kitimi a mujer ni wala ranara ali echa Abraham ko maripaya ori vino ni wala ushira riparro gachi y mariwirli di ma nasali vileta buwa sanana li ma machiri matsinti libirer buwa sanana li tsapiri echa Abraham li echi buwa na limi aram ni litsana Ali Abraham ko mariwarali tsana hapna echbuwe lihiani na buwe ko nali herkari warama ono romi tami ya shuwa na muti hapne wale lichilkari warama ni litsabochko el Señor proveerá ram ni ra ko ono rom tami ya. Entonces ellos subieron al monte y llegaron al lugar donde Dios había indicado y Abraham tomó piedras y empezó a construir un altar con piedras allá. Echo Juan kako mat haprkat matsi mana walitsna takawi echa Abraham tsapiri rite yo ayauri vireta mesita saboch ralam saboch ni rako altar ane ralam ni rako keniru nena homesita ni nepa tsana ripa uchali echuku. Yo me imagino que Isaac también dijo, te ayudo papá, también me voy a ayudar a poner las piedras aquí para el altar. Di echi Abraham ranara Isaac riwami hianiri ani hiu mi wirma kino no ni mi wirma ni hienso mi wirma nata mesita ni waya aprika manataba echi Isaac que machiye pirka ni guamo echi honora. Isaac estaba pensando, pues todavía no sé dónde está el sacrificio, pero preparamos todo y Dios va a proveer el sacrificio. Echi Isaac Abraham ranara ko que machiri aprika vino y nima echi buwa ri nalihaniri ken rite que atina ibre buwa nenajo nechirkani hiu wirma ni geni wara honora. Pero después que hizo Abraham, él tomó a su hijo y lo ató a su hijo Isaac. Titzanahon sacó Abraham bureri shikar una ronora vino y ni wara ranara di hapri mabure sacó ripau chari. Y tomó a su hijo y lo puso encima del altar. Abraham tenía 100 años. Abraham ko vite 100 pameba mineri. Isaac tenía 20 años. Abraham ko osama ko iba meba mineri. Seguramente Isaac también hubiera podido defenderse y decir, no, eso no, tú no me vas a poner aquí, yo no quiero morir. Echi Isaac ma warurijo iniri. Iguéame. Di echi sako aumer di ruyeya kino no que tami buresa ni geni wala shikara na ronora que ni ken kan ken aquí mashma que nechirka urari echi Isaac. Pero Isaac, el único hijo amado de su padre, era obediente a su padre. Quiso hacer lo que su padre quería hacer. Nena ho echi Isaac riwamko wichiri hapabino ni wala honora ruyeri. Mama tiri echi Isaac ni jehu echi buwa hap mukumea na i. Ni jeko que ni kwama ni jeko ni hiama ni je honora.
Y también Abraham, sintiendo ese dolor de tener que hacer algo así, él era obediente a Dios. Ri echi Abraham ko we omonoka we naraka nechirka bureri echir shikati ronora ni nechirka ni hiari onoruame haponoruame taneri. Abraham obedeció a Dios no porque era un hombre mejor de todos los otros hombres, Echi Abraham ni hiari onoruame ne kaprka weva weshimatri hoineri que nechirka neri. Leemos en la Biblia que Abraham también pecó varias veces contra Dios. Abraham chen satin nata wamneri que newa we ara we watiam rihoineri. Pero en esa ocasión Abraham puso toda su fe, toda su confianza y esperanza en Dios y en su palabra. Nena ho hippie echi Abraham ko awichiri onoruami imna nihiari echi onoruami imna niwama niwari haponoruami taneri. Y alzó su mano con el cuchillo y estaba dispuesto a terminar todo en matar a su hijo. Lina ibu ye echi vino ni guararanara shikata gurerami na ronora gurerami di Abraham vino ni guaronora tsapiri tapilla ripaya ori haproka mami ama vino ni guararanara. Y justamente en este momento Dios le habló del cielo y dijo, no matas a tu hijo Isaac. Hapriyena echi vino ni guararonora Isaac onora mami ama ma herkanar tapilla yo ra itziri onoruami. Y en esta parte de la historia vemos que Dios provee un sacrificio sustituto para tomar el lugar de Isaac. Ari tsana onoruam ruyeri kitim amuhe ni guararanara. Onoruam ruyeri ni vi na iya tibire buwa hapmuhe mi llama na tabuwanari ni asa. Un sustituto es una persona, una cosa que tome el lugar de otra persona, otra cosa. Sabochi ni rako sustituto ane. Vire sustituto ralam ni rako huja perka. Virets namuti, virets rihoi, virets nari rikama. Hapsanani het a ti. Y el sacrificio sustituto en lugar de Isaac era un carnero que Dios había mostrado a Abraham. Li eche hap virets nari mukumea que Isaac niri. Vire wan nirina. Sus cuernos estaban enredados en las ramas de un arbusto. Kenkanata chulkatane nakuj kawara kini. Nakuch kawara wakawara tna sari haptna sara ati. Y Abraham ha podido tomar este carnero y sacrificarlo en lugar de su hijo Isaac. Di eche Abraham sapiri tabuwa makuti hini di eche Isaac di tsanari kali tabuwa. ¿Cómo ha llegado ese carnero allí en el arbusto sin poder salir de allá? Churka nawari eche buwa tsana. Rikyo tsana chico nasari rikyo merli botania ko. Dios había provisto este animal para que sea allá para tomar el lugar de Isaac. Onoruam shiri tsana rikaya. Podemos pensar otra vez en los pieles de un animal que Dios ha dado para Adán y Eva. Dri makunataba ech nari wichira namuti wichira hapa onoruam tsapiri y ech nari wa wichira yo anapateri Adán imna Eva. ¿De dónde vinieron esas pieles o este animal? Kumhon sanawari ech wichi namuti wichira hap napateri yo. Dios había provisto esto para cubrir a ellos. Onoruam nihari onoruam yari hapraka mao meri manapate. Y así también Dios aceptó este sacrificio de un carnero en lugar del sacrificio de Isaac. Nechirka heaniri onoruam konari nihari ech tabuwa rinakiri onoruam hapraka tabuwa nari mukumea. E Isaac no ha tenido que morir porque Dios había preparado y provisto un sustituto para morir en su lugar. Irinechirka make newareri o make mukuri make mi aramniri echi Isaac hapraka onoruami manihari virebu wa hapmukumea. Así termina la historia en versículos 15 a 18.
hergan shiwini na nari ra'itzra. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. 15 a 18. Ma tenepana yoshiri, Jani. Ali echi ángel honoroam ni wala shuntarse. Janiri ra'itzli echi Abraham teshinepi rijaniri hipko nije man riteri man riwali haprka mujer honoroami haprka mujer Abraham tami anali amnihiali imnanali am tami yali mujer ni wala repranara hipko nije mi wirma din mi llama shuwaba namute hapne walesa newikan mi nali namuti natean mi llama imnawikan ranara orama mujer ranara hapchiyena wikana hitsa eme hapyiri sopoliri pareugachi paprikana alisatena irilena uwe aneli chirkani mashuwaba mujer ni wala ranara imna shuwaba raramri hapnali nawasa hap mujer temra nisa shuwaba konali buena tem ni mali ni heshi ni biu wirma haprika mujer Tami wichiri na tami nihiali. ¿Hasta dónde? Sí, hasta 18. Sí. Entonces Abraham obedeció a Dios. Abraham ko anihiali onuruami. Y Dios bendijo a Abraham por causa de su obediencia. Haprka Abraham anihiali onuruam ku wan ku wirri echi Abraham. ¿Y por qué obedeció Abraham a Dios, aunque era tan difícil? Richusha echi Abraham anihiali onuruami. Porque Abraham creó en las promesas de Dios. Haprka Abraham ko awichiri shukwabanamuti haponoruam ruyeri. Dios había prometido un hijo a Abraham y una descendencia grande. Onoruam ruyeri echi Abraham haprka vire ranara llama nawikar ranara yenso. Y él todavía creía en esas promesas. Ali echi Abraham ko abihi wichiri echi haponoruam ruyeri. Y pensando como humano, podemos pensar, pues si yo mato a mi hijo, entonces pues no voy a tener más descendencia, es imposible. Tomujet natasa yir raram ni rako, tomujet nataba, o tomujet kot nari herkant ma lleva. Ha que omer mane chirka nari wichilla o chirka que omer mano ruam ahora ya. Pero Abraham tenía una fe grande, firme en las promesas de Dios, y él creó, aunque si yo tengo que matar a mi hijo, Dios es capaz y él puede dar vida nueva a mi hijo, aunque muera. Echa Abraham ko awichiri. Dije vino y cochir kamayeri mayeja per cachir kamayeri. Chukurre con rom tamitan sawan kunigeni wala ranara. Chukurre con rom tamiruyesa per kami ama. Nijeko wichima per kono ruami. Aumbama tsetsko wineriako nigeni waranara per kan vino y tamiruyeri per kawikarranema nije. Entonces vemos en esta historia también que para ser aceptados de Dios, Dios requiere un sacrificio de sangre y fe de nuestra parte. Di nechirkat como ho tomujet matziha perka onoram tamitana vire sacrificio no onoram con aquí perka tomujet nihiaba hecho onoram liyenso tamitana nari echira. Y en el caso de Abraham e Isaac, Dios ha provisto un sacrificio sustituto, un sacrificio que podía tomar el lugar de Isaac. Dina Abraham yo ako matziha perka nari onorami nihari vire buwa di ech buwa nari mi araminiri. Y vemos con todo eso que Dios siempre cumple con su palabra. Dina shuwa hap matzi tomuhe hap perka onorami shinibi orama hap namuti roye.
hapnamuti ani haprikachirkani chirkani wama. Siempre podemos confiar en lo que Dios dice, porque Dios siempre nos dice la verdad y lo que es bueno para nosotros. Dijit rato mujer shinibit wichiva haponoruam ani haponoruam tamiruye. Sí, nuestro Dios, te damos gracias que tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Dios todopoderoso. Y ayúdanos a tener fe en ti, ayúdanos a obedecerte, tus mandamientos, tu palabra. Todo lo que tú nos dices en tu palabra es bueno para nosotros, también cuando no lo entendemos. Dios, ayúdanos a tener fe en tus promesas y seguir en tus caminos. Buena te traba, honoruame, mapukiti, mujer, we, wame, hu, sineame namuti, mujer, we, umero, hola. Que tasi namuti, mapu, mujer, que tasi, umero, hola. Pire koguiro, mapu, ta mujer, wecho, bichigia ena, mujer, honoruame, mapuriga, Abraham, we, ala, bichigia ena, mujer. Pire koguira mapuriga ta mujer weala nehea mapuriga Abraham y tam wecho a nehea honorame mujer we galabehu ta mujer ua sinibira we mujer raichala we bichiwa mehu we bichiwa lehu pire koguira maputa mujer we ala nehea mujer raichala. Buena te traba, honorueme. Muchas gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.